Buenas noches, estimados estudiantes. Esta es la grabación de nuestra clase en la sesión del antes, asíncrona, para que ustedes previamente ya tengan todos los saberes y el conocimiento antes que tengamos la sesión presencial. Es un gusto estar con ustedes en esta noche. Yo he compartido con ustedes este video muy interesante. Si ustedes pueden observar este video, es un video proporcionado por Google. Miren, ustedes ven en la parte superior, la parte gráfica, vemos a un carro, en este caso, que se va desplazando. En la parte inferior izquierda observamos una imagen en tiempo real. Entonces, vamos a ver de qué se trata el tema de lo que es visión computacional. La visión computacional es uno de las áreas de conocimiento de la inteligencia artificial que ha evolucionado tremendamente en estos últimos años gracias al desarrollo del hardware. Hoy en día se está hablando módulos de procesamiento del tipo GPU, que es un procesamiento en paralelo mucho más eficiente para procesar estos tipos de gráficos, ¿ok? Y también gracias al desarrollo de lo que es el aprendizaje profundo en lo que son modelos computacionales. Lo que a mí me llama mucho la atención y quisiera compartir con ustedes en esta noche es esto que es importante. Miren, lo que ustedes ven es la forma cómo es interpretada las imágenes en una neurona computacional. Si ustedes ven, el carro de la parte inferior izquierda va avanzando, ¿ok? Y en la medida que va avanzando este carro, él va observando objetos. Miren, ¿vieron que pasó un carro? Vamos a volver a repetir. Miren, pasa un carro y miren, ese carro en tiempo real es la imagen que ustedes ven, o sea, es una interpretación, ¿ok? Pero, digámoslo así, en un nivel inferior, a nivel neuronal, la forma como se mira o cómo interpreta una neurona computacional estos objetos es a través de figuras geométricas en 3 dimensiones. O sea, la forma en realidad, cómo detecta la neurona en una forma muy primitiva, son con estos objetos en 3D. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, vamos avanzando. Mira, vamos avanzando. Cada objeto tiene un color característico. Miren, miren, ¿vieron qué pasó? Se dio la vuelta a la izquierda, ¿ok? Y seguimos avanzando, miren, seguimos avanzando. O sea, perdón, ¿ok? Avanzamos. En la parte hacia adelante está el carro, hay un carro hacia adelante, hay carros a la derecha, a la izquierda, ¿ok? Entonces, lo que está pasando es que cada uno de los objetos tiene un patrón. Por ejemplo, los carros, los objetos que están de color eh, tipo rosado, ¿ok? Son carros que están estacionados. El carro que está adelante es un carro en verde. O sea, significa de que el patrón del verde, del gráfico verde, de ese cubo verde, es un objeto que está en movimiento. O sea, no solamente son figuras las que interpreta en este caso un lenguaje neuronal, ¿ya? Sino también son los movimientos, son patrones de movimiento, ¿ok? Entonces, es interesante poder darles como referencia este pequeño video porque eh, la verdad es que la inspiración de estas neuronas computacionales parten, en este caso, de las neuronas biológicas. Mucho de lo que vamos a hablar hoy día tiene que, tiene que ver en el diseño maravilloso que en este caso Dios nos ha dado. Realmente nosotros como cristianos adventistas podemos poner eh, una vez más, confirmar, dar como prueba fehaciente de que el diseño de la creación que Dios ha dado a nosotros como hijos es un diseño perfecto. El ser humano ha querido tratar de interpretar estos diseños que me parece en cierta medida para avances de la tecnología, pero nunca van a poder igualar el diseño original, que es la creación que Dios dio al hombre y a la mujer. Pero como ustedes observan, seguimos avanzando el video, miren. Ok, ya salió de la ruta, se puso en rojo, miren el verde. Ok, y miren, ojo, ojo, interesante, vimos un patrón por ahí.
Miren, ahí está, miren. Ahí está, miren, miren. Hay un patrón. Observen acá ustedes, este rojito. Y vean la imagen original, es un ciclista. Es otro tipo de patrón. Miren cómo va interpretando, cómo van interpretando. O sea, en realidad, la visión computacional y la visión humana, la forma como interpreta la información que ingresa por nuestros ojos, en este caso por las cámaras webs que manejan o las cámaras que manejan la computadora, en realidad es, es interpretado por patrones, ¿ok? Entonces, estos patrones nos dan el lenguaje eh, y la interpretación, en este caso, de respuesta, o sea, el ojo humano envía una información X, la neurona interpreta esa información X y devuelve una información Y. Esa información Y vendría a ser los patrones que es lo que la neurona, en base a su aprendizaje. Ahora, ¿cómo es que la neurona da da estas interpretaciones? Es interesante. Miren, esto es justamente el propósito del curso. Nosotros vamos a explicar en esta sesión cómo es que la neurona de una información X logra hacer un procesamiento e interpretarlo interpretar en un resultado Y. ¿Ok? Para eso yo le he preparado este material muy interesante que hace una comparativa, ¿no? En la parte derecha tenemos a un cerebro con todas las conexiones o las sinapsis neuronales biológicas y en la parte izquierda tenemos una simulación de una red neuronal, bueno, de un circuito digital que usa redes neuronales, ¿ok? Y que sus sinapsis no son sinapsis biológicas, sino son sinapsis digitales, ¿ok? Eh, es interesante porque nosotros podemos observar que una vez más somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Y es interesante, tú fuiste creado para buenas obras. Las obras que tú desarrolles en esta tierra, lo desarrollas bajo el principio, en este caso, del propósito divino. Tú eres un hijo de Dios perfecto, mire, a pesar, mi querido, de que tenemos nosotros el pecado, la transgresión y las consecuencias del pecado, somos nosotros creación perfecta. A pesar de que podemos nosotros, digámoslo así, tener debilidades, sigue viéndose todavía, aunque por pinceladas, esa maravillosa creación de nuestro Dios. Es por eso que acá dice, los cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos todas esas cosas, todo ese propósito lo pongas en práctica. Tú tienes maravillosas habilidades. Por eso a veces nosotros decimos, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de una persona que quiera quitarse la vida, de una persona que en cierta medida su autoestima está muy baja, cuando tú realmente tienes dones maravillosos, habilidades maravillosas? Es por eso que aquí tú puedes ver en un gráfico 3D, solamente, mira, solamente una pequeña pincelada de lo que es la creación de Dios. Ahora imagínate todo este universo eh, maravilloso que Dios ha creado. Aquí vemos, en este caso, eh, la famosa sinapsis, la transmisión de información entre un axón de una neurona y el axón de otra segunda neurona a nivel biológico. Y en función a eso es importante que nosotros podamos comprender qué significa la arquitectura neuronal computacional, partiendo en este caso de algo conocido que es la arquitectura neuronal biológica. El aprendizaje biológico, estudiado por psicólogos, estudiado, digámoslo así, por muchas personas especialistas, los neurocientíficos, ¿ok? Hoy en día se está hablando del neuromarketing, incluso del aprendizaje, del conocimiento, de la publicidad aplicado, en este caso, a la información que se maneja a nivel del cerebro, ¿no? Hay muchas, del tema del aprendizaje biológico han salido muchas ciencias, ¿no? Y lo que yo rescato acá es cómo es que de una persona que observa, ok, está observando esa persona, se desarrolla
a través de periféricos de salida de entrada. Uno de los periféricos de entrada es la vista humana, ¿ok? Ahí vemos al cerebro, cómo el cerebro está conectado con nuestra vista humana y la información que está enviando el ojo humano hacia el cerebro, esa información está siendo procesada, pero miren, se va haciendo de lo general hacia lo específico, hacia lo más específico. Esa información enviada a nuestro cerebro está el cerebro está constituido por un conjunto de circuitos, ¿ok? Por un conjunto de conectividad. Y la verdad que uno de los órganos más complejos que nosotros tenemos como seres humanos es el cerebro. Entonces, ese mapa, eh, digámoslo así, digo circuitos porque como ingenieros nosotros la conectividad lo expresamos a través, en este caso, la conectividad de estas neuronas, la conectividad entre el cerebro, lo interpretamos a través de diseño de circuitos. ¿Ok? Entonces, la mínima expresión, la célula que tenemos en nuestro cerebro es, en este caso, la neurona. Aquí le llama el nivel celular. Vemos la forma de la neurona, ¿ok? Vemos el núcleo de la neurona, el axón de la neurona, vemos las dendritas, ¿no? Que son como las ramitas, las que permiten hacer la sinapsis entre distintas neuronas, y cómo es que a nivel sináptico las neuronas se comunican por medio de estructuras moleculares, por medio de sustancias que tienen estructuras moleculares. Este sistema de aprendizaje biológico nosotros lo podemos llevar a un contexto de lo conocido a lo desconocido. ¿Y eso qué significa? De que nosotros interpretamos ese lenguaje biológico hacia un lenguaje computacional. Significa que si en un lenguaje biológico yo voy de lo general, de una información de ingreso a un periférico como el ojo, que es procesado por un cerebro, ¿ok? General, voy a lo más específico. Esa información es enviada, ojo, nuestro cerebro tiene pulsos eléctricos, ¿ok? Esos pulsos eléctricos son enviados hacia toda la conectividad de circuitos que tiene el cerebro e interpretado. Al final, ¿quién interpreta esa información enviada por el cerebro? En este caso sería la neurona. Gracias a qué es que se logra esa interpretación, es gracias a las sinapsis que existen entre ellas. Entonces, cada una de ellas tiene un propósito, una finalidad. Recibe, por ejemplo, una información X, ¿ok? Esa información X es disgregada, ¿ok? Esa información X es disgregada y tomada, esa información que es disgregada, es tomada por cada una de las neuronas, interpretada, esa información disgregada es interpretada y codificada de tal manera que de esa información X se obtiene una información Y. Esa misma disgregación de la información a nivel general, ¿ok? Y a nivel específico se lo hace también en el aprendizaje computacional. Yo tengo una imagen observada, ¿ok? Esa imagen tiene digámoslo así, una dimensionalidad. Vamos a suponer en términos matemáticos que esa imagen es una imagen que tiene una dimensionalidad de 100%, 100 de ancho y 100 de alto. Entonces, esa dimensionalidad es disgregada, es descompuesta, ¿ok? Hay un proceso de descomposición. Lo mismo que sucede en el aprendizaje biológico, que existe un proceso de descomposición de la información. ¿Por qué? Porque al final las neuronas, cada una de ellas tienen el propósito de decodificar o codificar esa información disgregada. Entonces aquí observamos un paralelismo entre el aprendizaje biológico y el aprendizaje computacional, entre una imagen eh, con dimensiones de 100%, cómo se va disgregando. Miren, en este caso es una imagen de 32 por 32. Ahora, en el lenguaje computacional, nosotros tenemos unidades de medida. Entonces, una unidad de medida para hablar del tema a nivel de procesamiento de imagen vendrían a ser los famosos píxeles. Entonces, los píxeles vendrían a ser los puntos que suman, en este caso, o sea, al final de cuentas, si tú agarras una imagen, la descompones, es como si deshilacharas el pollito, ¿ok? Y vas sacando cada uno de sus piecitas, en este caso, de la carnecita del pollo. Entonces, cada una de esas piecitas que va disgregándose o que va descomponiendo, va a ser una descomposición. Entonces,
esa piecita se le conoce como un píxel. Entonces, al final se tiene un mínimo, en este caso, de la imagen disgregada, ¿ok? Entonces, ese mínimo, en este caso, es llevado a otro nivel de procesamiento. Si acá estamos hablando de una red neuronal biológica, también existe en el aprendizaje computacional una red neuronal computacional. Entonces, cada una de esas bolitas que ustedes están observando es la forma como nosotros a nivel computacional interpretamos esas bolitas con las células neuronales biológicas, ¿ok? Entonces, nosotros al final, en el proceso de descomposición de una imagen, al final, ¿cuál es el propósito de esa descomposición? Es obtener una matriz matemática. Para hablar nosotros de una interpretación de la información, para hablar de un lenguaje en la interpretación de la información, se necesita hablar, en este caso, de un lenguaje matemático. Y para eso se interpreta la imagen en una matriz matemática, como la que ven ustedes en este momento. Entonces, significa de que recibes la imagen como entrada, ¿ok? Comienzas eh, a leer la imagen, en este caso. ¿Cómo la lees la imagen? ¿Cómo es el procesamiento de la imagen? Entonces, cada píxel se convierte en un factor numérico, en un número, ¿ok? Ese número que, que compone, eh, en este caso, la imagen, ¿ok? Entonces, acuérdense ustedes que el píxel es la mínima expresión de una imagen, es el punto. Entonces, si nosotros construiríamos, por ejemplo, una imagen, vamos a suponer que tú vas a hacer una imagen de un televisor, entonces cada uno de los puntos que tú graficas, ¿ok? Constituye esa imagen. Entonces, si yo quiero descomponer al televisor, se va a descomponer en puntos, ¿ok? Y cada uno de esos puntos es un píxel. Y cada uno de esos píxeles son interpretados en un número. Y esos números construyen lo que llamamos una matriz matemática. Ahora, ¿qué es lo que decodifica, en este caso, la neurona computacional? La neurona computacional no decodifica un color, ¿ok? Lo que nosotros miramos cuando observamos con el ojo humano, miramos formas y miramos colores, ¿ok? Esa información es recibida por el ojo humano, ¿ok? Es recibida por el ojo computacional, que es una cámara. Esa imagen, ese color, esa forma, ¿ok? Es descompuesta, como ya les expliqué, en píxeles, cada uno de los puntos que conforman esos colores o esa forma es interpretada en un punto llamado píxel y ese píxel se convierte en un número y ese número al final es llevado hacia una matriz matemática. Entonces, la imagen que ustedes están observando, que es de 32 por 32, es llevada a una matriz de píxeles, que es lo que ustedes están observando en este momento. Pero existe el principio de la descomposición, porque al final de cuentas la neurona no interpreta la imagen en su totalidad. Lo que la neurona va a interpretar es una parte, una fracción de la información y por tanto tiene que haber un principio de la descomposición. Y para que exista el principio de la descomposición, nosotros usamos lo que se le llama la función del max pool o el pooling. ¿Ok? Generalmente, este principio de la descomposición se logra también con otra matriz matemática. ¿Ok? Esta matriz matemática llamada el max pool me permite poder obtener los máximos. Si ustedes observan en la matriz, miren, acá viene matemáticamente, acá viene el principio de la descomposición. Lo que estamos haciendo es, como estamos diciendo que el principio de la descomposición es de 2 por 2, estamos cogiendo de esta matriz, es una matriz de 4 por 4, 4 píxeles por 4 píxeles, ¿ok? Bueno, en un principio fue 32 por 32, pero se aplicó el principio de la descomposición llamado el max pool o el pooling y se convirtió al final en una matriz de 4 por 4. Entonces, ¿qué es lo que significa esta matriz? Que
para yo ir descomponiendo esa matriz y haciéndola más interpretable a una neurona computacional, yo voy a coger los máximos. Si ustedes ven el color rojo, estoy cogiendo el máximo, que es el 6. Si ustedes ven el color verde, estoy cogiendo el máximo, que es el color 8. Si ustedes ven el color amarillo, estoy cogiendo el máximo, que es el color 3, perdón, el 3, es el número 3. Y si ustedes ven el azul, estoy cogiendo el máximo. Estoy descomponiendo la matriz original de 4x4 a una matriz de 2x2. Y esa matriz de 2x2 sigue el principio de la descomposición llamado el principio Max-Pool. Y entonces, ¿con qué objetivo lo hago? Con el objetivo de que después esa mínima información va a ser expresada por la neurona, va a ser interpretada, va a ser decodificada por la neurona computacional. Entonces, el proceso gráficamente que acabo de explicar es este. Tenemos una imagen, miren, ¿ok? Y al final de toda la imagen, yo voy a obtener una pequeña matriz, que interpretada sería un pequeño cuadro de la imagen, el cual se va haciendo más pequeño para ser luego interpretado por nuestra neurona. Al final, eh, para yo poder, eh, digamos, descomponer la información, yo tengo una fase convolucionada, ¿ok? Yo tengo una fase convolucionada y la fase convolucionada consiste en que gracias a la fase convolucionada tiene como propósito descomponer, o sea, cómo descompongo la información de la imagen es con el principio Max-Pool. El principio Max-Pool pertenece a la fase convolucional. Entonces, en la fase convolucional yo reduzco la información de la imagen en pequeños factores. Si ustedes se dan cuenta acá yo estoy teniendo pequeñas fracciones, pequeños factores de información de la imagen original. Eso es lo que la flecha está diciendo. Ese pequeño factor, ese pequeño punto, miren, que está en el pajarito, es lo que mi neurona computacional va a interpretar. Entonces, al final, yo tengo una red neuronal que va a interpretar esas pequeñas fracciones de información. ¿Ok? Entonces, con esa interpretación, la neurona va a poder aprender. O sea, si yo le digo a la neurona, aprende, por ejemplo, esta imagen que te estoy dando es un carro, ¿ok? Entonces tú tienes que aprender que a partir de ahora, que si tú ves la forma de este carro, los colores del carro, ¿ok? Eso va a ser un carro. Esa es la forma como aprende. Por ejemplo, qué interesante, ¿no? Aquí viene la maravillosa creación de Dios, como un niño de 1 año puede aprender a decir papá, ¿no? ¿Cuántos no recordamos, en este caso, la primera palabra de nuestro hijo, ¿no? Me acuerdo que mi hijo, eh, cuando nació, y la primera vez que me mostraron a mi hijo, me llamó mucho la atención porque ya su sinapsis, su mapa neuronal construido en su pequeño cerebrito de días de nacido, me miró y mi suegra que lo tenía en brazos, me dice, oye, te está mirando, a ver, síguele hablando. Y yo le seguía hablando y él lo que estaba ocurriendo con él es que estaba reconociendo el patrón, no de mi rostro, porque él no me conocía, sino el patrón de mi voz. ¿Ok? Por eso es importante el aprendizaje neuronal. El aprendizaje neuronal se hace con información descompuesta, con información desintegrada. ¿Ok? Entonces, con esta información, la neurona puede aprender. Ahora, esto llevado a la parte de la praxis, ¿cómo sería? ¿Cómo sería llevado a la praxis estos conceptos? ¿Ok? Yo tengo una imagen original. Por ejemplo, aquí yo estoy corriendo una imagen de 8x8, si ustedes se dan cuenta. Esta es una imagen de 8x8. Al final, cada uno de esos números que ustedes están observando en esta imagen del 8x8 son números interpretados de los puntos de los píxeles de la imagen original. ¿Ok? Cada número es un píxel interpretado en la imagen original. Es una matriz de 8x8, es su dimensión. Entonces, lo que yo hago, le aplico el principio del max pool, o el pooling, como queramos llamarle. Entonces, de tener una matriz de 8x8, yo construyo una matriz de 4x4. ¿Cómo lo hago? Con el principio del máximo valor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá miren, estoy señalando esta fracción de acá,
lo voy a cambiar de repente el borde de color para que ustedes vean. Ok, no sé si cambió. Bien. No cambió color de borde. No sé por qué no cambió. Bueno, voy a ponerle un color característico, aunque ya tiene el color. Voy a ponerle a ver este color característico. Miren, observen. Bien. Voy a tomar esta parte de la matriz. Le voy a poner un color blanco. Ok, y un negrito. Ahí está. Listo. Miren esa matriz roja. Entonces yo estoy cogiendo, miren, por el principio max pool, estoy tomando, eh, eh, acá dice que el pooling o el max pool es de 2 por 2, por eso es que estoy cogiendo 2 por 2, o sea, de la matriz de 8, 2 por 2. Entonces yo digo, el máximo valor de, de esta pequeña matriz de 2 por 2, el máximo valor es 5, ¿ok? Es 5 su máximo valor. Entonces significa de aquí a acá, si ustedes se dan cuenta, en la matriz de 4 por 4, que es la matriz reducida, yo tengo, en este caso, el valor de 5. ¿Ok? Y construyo mira, ¿cómo reduzco la información? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esa es la matriz que yo voy a llevar para que sea interpretada y puedo seguir reduciendo a 2 por 2, ¿no? Mientras más pequeña la información, mucho más factible la interpretación. ¿Ok? El número de clases que va a leer en este caso o que va a aprender para luego identificar la red neuronal son 3 clases. Le voy a decir a mi neurona computacional, a partir de ahora vas a aprender quiénes son los gatos, la forma del gato, el color del gato, su forma de sus ojos del gato, sus patas, sus orejas, su cola, y cada vez que tú veas gato, tú vas a decir gato, ¿ok? Vas a decir la palabra gato. Igualmente vas a reconocer los perros y vas a reconocer los pájaros. Ese es mi propósito de la construcción neuronal, el aprendizaje neuronal. Y para eso yo voy a tomar una red neuronal de 4 capas. En la primera capa yo voy a construir, en este caso, la primera capa va a ser construida después de la etapa convulsionada. Acuérdense que les decía que la etapa convulsionada es la reducción de la información matricial matemática, ¿okay? A la más mínima, en este caso, expresión de la información. ¿Okay? Mientras más pequeña, mejor va a ser interpretada por nuestra. Entonces, la primera capa de nuestra neurona estaría constituida por el ancho de la matriz reducida, que es una matriz de 4 por 4, o sea, el ancho y el alto. El ancho es 4, el alto es 4. 4 por 4 multiplicado por la cantidad de kernels. ¿Qué es un kernel? El kernel es una matriz pequeña. O sea, el kernel es esta matriz pequeña, esta matriz de 2 por 2. Gracias a esa matriz que yo voy sacando los factores, en este caso máximos. Entonces yo tengo en esta matriz de 8 por 8 tengo construido 16 kernels y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kernels. Tengo, gracias a esos 16 kernels, que son matrices de 2 por 2, es que se logra construir una mínima expresión que es una matriz de 4 por 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en la primera capa de la matriz? Voy a tener la cantidad de neuronas. ¿Cómo saco la cantidad de neuronas de aprendizaje? 4, que es el ancho de la matriz en este caso reducida, por 4 de la matriz reducida, 4 por 4, el ancho y el alto, multiplicado por la cantidad de kernels, que me da en este caso un resultado de 256 neuronas. Yo tendría entonces en la primera capa, si volvemos aquí a este gráfico, yo tendría entonces en la primera capa, después de haber convulsionado la imagen, o sea, después de haber reducido la imagen, voy a tener en la primera capa 256 neuronas de aprendizaje. Qué interesante. Miren cómo se construye una red neuronal. En la segunda capa, yo voy a tener la mitad de la primera capa, o sea, 256 entre 2, 128 neuronas construidas en la segunda capa. En la tercera capa, 64 capas, 64 neuronas, 128 entre 2. Y en la última capa voy a tener la cantidad de neuronas que al final yo voy a interpretar. O sea, qué interesante, miren. Yo le estoy dando a la neurona, a la red neuronal como entrada, la información matricial. Miren, mi neurona
está interpretando al final esta matriz de 4 por 4. Esta es la matriz que está interpretando cada uno de mis neuronitas. ¿Qué es lo que van a interpretar ellas? Van a interpretar cada uno de estos números. Cada uno de estos números, el 5, el 22, el 23, van a ser interpretados por las 256 neuronas. ¿Y qué significa eso? Significa de que cada uno de estos números están correlacionados a una clase. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a decir que esta matriz que observo de 4 por 4 que tiene estos números están correlacionados al perrito. ¿Ok? Este patrón de estos números están correlacionados al perrito. Por lo tanto, ¿cuál es mi salida como red neuronal? Mi salida va a ser el decirme de manera audible, ¿sabes qué? Esta matriz de 4 por 4 pertenece a un perrito. ¿Okay? Entonces ya tengo una interpretación, una decodificación. Excelente. Ese es el maravilloso principio del aprendizaje neuronal conocido a nivel biológico y luego interpretado a nivel computacional. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Que Dios los bendiga.